Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Hoy día en la escuela dominical también nosotros leíamos el relato de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén desde la óptica o desde la visión de Lucas. Y nos llamaba la atención algunos elementos de Lucas que nos salen en Mateo y otros elementos de Mateo que obviamente no contiene el libro de Lucas. Sin embargo, el texto nos puede graficar una situación que es bastante conocida por cada uno de nosotros, que es la entrada de Jesús a Jerusalén, y que lo que llama en realidad la atención más que la entrada en sí mismo, más que el que llegue, es el cómo llega. Fíjense que la intencionalidad del texto bíblico no está solamente en decir pasó de este lugar al otro, sino que está diciendo pasó, pero pasó de esta manera. Pasó, pero tuvo que acontecer esto hasta que se cumpliera la entrada de Jesús. No es solamente llegó Jesús y entró a Jerusalén, sino que hace un preámbulo perfecto donde nos indica el texto bíblico el cómo Jesús dio incluso las instrucciones necesarias para que los discípulos fueran, hicieran algo para que se cumpliese lo dicho por un profeta, es decir, por un profeta que la religión judía conocía muy bien, que es el profeta Zacarías, cuando él hablaba de la entrada de un Mesías sobre un pollino. Es interesante porque Mateo les escribe a los judíos, y como le escribe a los judíos, inserta algo que Lucas no tiene, inserta en el texto la composición narrativa de decir, para que se cumpliese lo dicho por las Escrituras. Es sumamente importante dejar establecido desde Mateo que lo que está ocurriendo no es algo espontáneo ni es algo improvisado, sino que todo esto estaba escrito previamente que iba a suceder. El cómo iba a suceder, el cuándo iba a suceder, era la expectativa del pueblo, de un pueblo que tenía una expectativa aumentada completamente y que se preguntaba constantemente: ¿cuándo va a venir el Mesías? ¿Cuándo va a llegar la salvación a nuestra nación? ¿Cuándo vamos a ser despojados de tanta opresión? ¿Hasta qué punto vamos a tener que aguantar y hasta dónde está el límite en el cual vamos a tener que seguir viviendo y sufriendo en medio de tanto dolor y en medio de tanta desgracia y en medio de tanta represión que demuestra un imperio que no tiene respeto por la vida, ni tampoco respeto por nuestra cultura ni por nuestra religión? Estamos siendo totalmente oprimidos, no solamente culturalmente, sino que además económicamente y socialmente, cobrando impuestos excesivos y exacerbados para la gente del pueblo, cobrando lo mínimo como una dinámica para los mayores, y además de eso, manteniendo a un pueblo que no se puede manifestar libremente porque a la menor
insinuación, de manifestación o de rebeldía, el imperio ocupaba todo su aparataje para poder callar, eliminar, encarcelar o esclavizar y agudizar aún más los métodos de represión para aquellos que trataban de liberarse. En medio de esa tensión, de ese dolor social, de ese dolor cultural, de ese dolor religioso, de repente empieza a aparecer la imagen de un Mesías, de un profeta, de un sanador, de un curandero, de un filósofo, de un gran pensador que hace cosas buenas y que ha pasado por diferentes ciudades, por diferentes aldeas, haciendo milagros, y pareciera que él tiene algo especial. Pareciera que esta persona viene con un don especial, algo de Dios tiene, algo del cielo tiene, porque por donde pasa deja huellas, por donde entra todos quieren verlo, todos quieren acercarse a él, todos quieren estar en contacto con él, porque nunca deja a nadie solo, nunca deja a nadie esperando, sino que se acerca a todos los que están. Entonces la imagen que se hace el pueblo de Jerusalén en torno a la llegada de este personaje tan importante provoca de que la gente se aglutine, de que la gente lo espere. Pareciera que por fin ha llegado el día de la redención para nosotros y nos viene a salvar de todo este proceso que hemos estado viviendo y que nos tiene completamente ahogados desde el alma, desde el corazón y desde el espíritu. Interesante cómo Mateo va haciendo la vinculación y articulación para generar en el lector esa necesidad de ponerse en el lugar de las personas. El lugar de las personas es el lugar del agobio, el lugar del no saber qué hacer, el lugar de poner la esperanza en algo superior. Ya con mis fuerzas no puedo hacer nada. Creo que hemos hecho todo lo posible. Creo que hemos llegado al punto en el cual ya la leche está totalmente derramada. Creo que hemos llegado al punto en el cual ya cualquier cosa parece inútil para poder cambiar la realidad. Y ahí es cuando se transforma, y se transforman las imágenes también que tiene el pueblo sobre Dios. Lo ideal, como lo conversábamos en la escuela dominical, lo ideal hubiera sido que Jesús entrara no con 12 pescadores o con 12 discípulos, que algunos eran pescadores, otros artesanos, otros cobradores de impuestos que eran mal vistos por las personas, menos que entrar en un pollino. Lo ideal hubiera sido ver a Jesús entrar en un corcel, en un caballo, ojalá blanco y fuerte, grande, y no acompañado de personas humildes, sino en lo posible acompañado de la nobleza, de los poderosos, y escoltados por el imperio, representando el poder social de ese tiempo. Sin embargo, el texto nos anuncia de que Jesús entró de forma totalmente humilde, totalmente silenciosa. Es la gente que lo aclama, es la gente que va y se pone alrededor de él, y en grito de desesperación le dice Hosana. La palabra Hosana es sálvanos ahora. Ahora estamos completamente desesperados, necesitamos que ahora vengas y nos salves. El asunto es que la imagen y la percepción de las personas debe ser totalmente contradictoria entre algunos, porque el texto termina diciendo que dicen: ¿y quién es este? Pareciera que algunos no le conocían o no le reconocían. ¿Quién es este? La gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea, evidenciando también que Nazaret y Galilea son pequeñas aldeas y pequeños poblados que no son importantes. Pero mira, viene entrando
¿y quién es este que tanto la gente le aclama? ¿Y quién es este que tanto la gente viene a recibirlo y viene a esperarlo? Bueno, ahí existe también la sensación de que no siempre uno recibe lo que espera. No siempre se reciben las expectativas completas. Y pareciera que Dios actúa muchas veces de esta forma y que no nos da todo lo que queremos. Pareciera que tendríamos o tenemos un Dios el cual le podemos pedir muchas veces lo mismo y no nos está dando lo que queremos. Pareciera que la gente está esperando que entre triunfalmente y se imponga para que termine y extermine a todos los enemigos. Sin embargo, entra en un animal que representa la paz, no la guerra. Entra en un animal que representa la humildad y no el poder. Entra en un animal que en realidad es mirado en menos y no mirado hacia arriba. La imagen de Jesús es totalmente lo contrapuesto a lo que la colectividad, a lo que la gente normal, común y corriente hubiera esperado en ese tiempo. Y pareciera, hermanos, que en el día de hoy algunos cristianos también están esperando que Jesús venga en un caballo blanco y se imponga con su fuerza en los lugares donde no pareciera estar Dios. Pareciera que algunos están completamente desesperados en que se instaure a la fuerza el reino de Dios y quieren cambiar prácticamente toda la sociedad y todas las políticas de Estado, tratando de someterlas a una pseudo voluntad de Dios. Recordemos que durante muchos años y durante muchos siglos, la Iglesia como institución, independientemente de la religión o de la confesionalidad que tenía, pero la Iglesia como institución no manejaba solamente a los fieles, sino que manejaba también los poderes del Estado. Por lo tanto, el pastor, el pontífice, el papa, el arzobispo, tenía no solamente un poder religioso, sino que además un poder político. Y ese poder político le llevaba a tomar decisiones sobre la sociedad. Y algunos no estaban de acuerdo con eso, porque no se podía imponer la religión por sobre los corazones de las personas. La religión que representa a Jesús, la imagen de Dios que representa a Jesús, no se impone por la fuerza a las personas. Es la persona que abre su corazón y recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y no es Dios el que se impone como una fuerza opresora, ni tampoco como una conquista sobre nosotros. Dios viene humildemente a entrar en nosotros. Viene humildemente, sentado sobre un pollino, a entrar en el corazón de la religión, a entrar en el corazón de aquellos que le claman, pero no para que se haga la voluntad del que clama, sino que para que se haga la voluntad de Dios en medio del que clama. Y es ahí que está la controversia también de nosotros. Cuando clamamos a un Dios sentado en un caballo, en un Dios del trono, sin duda alguna es Rey y es Señor, y está sentado en un trono simbólico para nosotros, pero eso no quiere decir que tenga el poder para manipularnos a nosotros. La Iglesia y el cristianismo no oprime. Lo que hace el cristianismo es desmontar los conceptos de opresiones para provocar un proyecto de liberación y de transformación en el ser humano y en la sociedad. Mientras algunos siguen creyendo que la religión se debe imponer por la fuerza, nosotros seguimos insistiendo que somos nosotros los seres humanos los que abrimos nuestro corazón para que entre humildemente Dios. Y no podemos imponer la religión, ni podemos imponer una religiosidad
sobre otras personas. Lamentablemente, ellos mismos, que en un momento determinado aclamaron a Jesús, vivían una fe inmediata, una fe que solo pensaba en la inmediatez, una fe que solo pensaba en asuntos concretos, sensoriales, de ver para creer. El ver para creer. Si es que ellos no veían que Jesús les liberaba de la opresión y del yugo de ese momento, crucifíquenle. Son los mismos que en 4 días más estarán gritando: crucifíquenlo. Porque no encontraron en Jesús un conquistador, ni un opresor, ni tampoco encontraron un gran justiciero. Vieron en Jesús un hombre humilde, un hombre sencillo, un hombre popular, que iba con la gente y que caminaba con la gente, que se juntaba con los pecadores, que se juntaba con la clase baja, no con la nobleza, ni con los fariseos, ni con los saduceos. Ese es el Jesús en el cual nosotros debemos poner nuestra fe. En un Jesús que camina con nosotros, que lucha por nosotros, que anda con nosotros. En un Jesús que no se mantiene en las alturas. En un Jesús que sufre también con nosotros. En un Jesús que está llorando con nosotros. Ahí está Dios en medio de nosotros. Y nuestra fe no puede estar limitada exclusivamente a observar grandes milagros del cielo, ni esperar que se abra el cielo, ni tampoco esperar que toda la gente dance o salte. Nosotros confiamos en un Dios que hace un milagro todos los días en nuestra vida. Absolutamente todos los días. Cuando abrimos nuestros ojos, es Dios actuando como real rey en medio de nosotros. En la sonrisa de un niño, en la humildad de dar, en el sentido de compartir y de solidarizar con el dolor ajeno. Ese es el Jesús que no se pone por sobre otros, sino que se pone junto con otros. Dios, cuando entra triunfalmente a Jerusalén, dice que el triunfo no está en el poder, sino que en el servicio. Por lo tanto, debemos ser personas, hombres y mujeres, coherentes y consecuentes, de saber de que nada lograremos por medio de la fuerza, ni por medio del dolor, ni por medio de la guerra, ni por medio del genocidio, ni por medio del egoísmo. Lograremos instaurar el reino de Dios en nuestras vidas, el reinado de Dios en este mundo, cuando cambiemos las armas por las herramientas para construir, cuando cambiemos las bombas por corazones dispuestos a dar. Es ahí donde actúa Dios. Por lo tanto, hermano, aquí sí podemos tener una seguridad. No de la forma en que la gente cree, pero sí tenemos la seguridad de algo que nosotros podemos comprender. Dios sí entra. Dios sí escucha. Dios sigue entrando constantemente a nuestra vida y a nuestro mundo. Dios sigue entrando e insiste, pero entra humildemente. Entra para que nosotros podamos tener la capacidad, la certeza de saber de que en el Dios que nosotros creemos, en el Dios en el cual nosotros confiamos, es el Dios que acoge, el Dios que ama, el Dios que empatiza, el Dios que no mira en menos a nadie. Es el Dios Jesucristo, el mismo de los pescadores, el mismo de los artesanos, el mismo que está aquí con nosotros. Ese es nuestro Dios, el Dios de la vida cotidiana. Por lo tanto, es un mensaje lleno de esperanza. Hermanos, Dios no está lejos, Dios está aquí.
y ha entrado aquí para morar junto con nosotros, y ha entrado para que le veamos, y ha entrado para poder extendernos su mano, y nosotros podemos decirle, como decía el texto: Hosana, ven y sálvanos ahora, ven y sálvanos de este sistema opresor, ven y sálvanos de este sistema maquiavélico, ven y sálvanos de nuestros miedos, ven y sálvanos de nuestros dolores, ven y sálvanos de nuestra desesperanza, ven y sálvanos, Señor. Dios está aquí para salvarnos de todo eso. No seamos indiferentes a lo que pasa en el mundo. Hoy muchos también gritan Hosana, también quieren que Dios les salve. El asunto es que no podemos ser indiferentes al dolor de los otros, pero también debemos mostrar al Dios verdadero que vive y lucha por nosotros. Para terminar, hermanos, haciendo una analogía a una canción popular, León Gieco cantaba en una de sus canciones: solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que otros cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. La canción es una plegaria, independientemente de la confesionalidad del autor, pero le está pidiendo algo: que el dolor, la guerra y tantas otras cosas no nos sean indiferentes. Esas cosas dañan, pero sí está diciendo que Dios nos dé la fuerza y el poder para que podamos hacer algo contra esas señales del mal, pero luchando con el poder de Dios y con el bien. Así Dios estará siempre con nosotros. Que viva y que reine el que entra hoy día por nosotros. Hoy el Señor también ha entrado nuevamente a nuestros corazones. Recibámoslos con mantos y con palmas. Digámosle: Hosana, bendito eres tú, Señor, que vienes para salvarnos. Oremos al Señor. Señor, damos gracias por tu palabra y pedimos de que en medio de nuestras tensiones de la vida y en medio de los dolores que podamos tener, en medio de las tensiones sociales, podamos sentir esa palabra profética en la cual nos anuncia que toda la vida puede ser transformada por Dios. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pedimos, Señor, que tu reino se haga visible, pero no visible de acuerdo a nuestras propias expectativas, sino que se haga visible de acuerdo a lo que tú quieres lograr en medio de nosotros. Que no exista solo exitismo en nosotros, sino que podamos entender de que muchas veces la vida tiene momentos hermosos, así como momentos crudos, pero en los momentos hermosos tú estás con nosotros, y en los momentos crudos también usted viene y nos levanta para darle dulzor. Gracias, Señor, porque contamos con usted. Gracias porque hoy día recordamos nuevamente que viene y entra triunfante, porque nada lo ha vencido a usted. Usted ha vencido todos los signos de la muerte y todos los signos del dolor, y confiamos en ese Dios que hoy día humildemente se sienta al lado de nosotros. En el nombre de Jesús, amén.